Bienvenidos a nuestra segunda clase, Anatomía de la Microcirculación, auspiciada por la Escuela Internacional de Capilaroscopía. Es un placer poder compartir con ustedes esta pantalla y poder estudiar ahora, desde un punto de vista capilaroscópico, lo que es los componentes de la circulación. Seguramente el otro colega ha hablado un poco más detallado desde el punto de vista cardiológico de la micro y la macrocirculación. Yo me voy a enfocar a la parte interna de los capilares, donde podemos ver que hay tres componentes importantes en la microcirculación. Tenemos las arteriolas, los capilares y, por supuesto, las vénulas, que es la parte postcapilar. Si podemos notar en esta zona donde se une la arteriola, también hay unas áreas, por muy pequeñas que estén, los esfínteres precapilares, y donde se va a formar la arteria. Es decir, estamos hablando a la inversa, aunque en realidad todo comienza a través de la arteria y va terminando en una parte pequeñita, que es la arteriola. Entonces, como están estos esfínteres precapilares, nos van a empezar a unir a lo de la parte capilar. ¿Por qué? La arteriola puede ir desde los 10 a 100 micras de diámetro. Recuerden las medidas matemáticas, es importante aprenderlas para que cuando empecemos a magnificar los tejidos de los capilares podamos encontrar la relación que existe en los números para las mediciones, sobre todo en los software que hay ahora. Además de eso, las arteriolas van a controlar ese flujo sanguíneo y la resistencia vascular que hace la autorregulación a través de factores neurohumorales y metabólicos. Entonces, con esto nos lleva a la formación de los capilares, donde son pequeños y pueden medir de 4 hasta 10 micras de diámetro. Recuerden que el glóbulo rojo solamente tiene entre 5 a veces 8 micras, a veces algunos pueden ir hasta 10, pero como puede pasar, les decía yo, un glóbulo rojo en esos lugares tan pequeñitos. Entonces, eh, lo característico de estas capilares es que carecen de músculo liso y por lo general tienen solo una capa de células endoteliales. Esto es bien importante comparados a otros capilares de otros órganos. Por eso cuando estamos hablando del capilar a nivel del lecho unguial, es totalmente diferente. Entonces, todos ellos están rodeados por una membrana basal. Entonces, si vemos aquí que si esto se va a terminar en una metarteriola, hasta formar todo lo que es el plexo venoso, que de alguna manera lo vamos a poder observar. Y noten algo interesante, que dentro de estas dos partes, tanto la parte venosa como la parte arterial, hay algo que también es el capilar linfático. No lo vemos realmente directamente, tal vez en lo que es la capilaroscopía, porque esto es algo más profundo, pero a lo mejor porque no se ha dado una explicación adecuada de lo que esto está ocurriendo, pero todo esto está en una red intrincada, donde van a haber espacios intersticiales, que es importante conocerlos, porque son parte de la estructura anatómica de las células. Entonces, cuando nosotros estamos hablando y estamos observando qué es lo que vamos a ver, es precisamente una zona donde se une la vénula con la arteriola y de esa forma nosotros estamos viendo la circulación a través de un microscopio realmente, aunque el capilaroscopio dista de lo que es un microscopio porque han combinado los dos, la parte de lo que significa el equipo y lo que es la imagen que se genera en una pantalla. Entonces, esto es bien importante tener como iniciación qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Para poder tener una idea de 3D en nuestra mente cuando estamos observando las estructuras microscópicas. Entonces, a nivel postcapilar, podemos ver que las vénulas, noten ustedes, son incluso más grandes que los capilares, porque es la confluencia
de lo que van a empezar a formar las venas y van a crecer hasta llegar a el lado derecho del corazón. Eso lo ha explicado el cardiólogo en la clase anterior. Entonces, aquí tenemos que entender que también estas venas postcapilares pues tienen una capa muy delgada y importante que aquí esto también permite el paso de células inmunitarias. Es muy diferente a los capilares, los cuales son más cerrados comparados a las vénulas. Eh, lo importante de estas vénulas o venitas chiquitas, que podríamos decirlo, participan en eso de lo que se llama la resistencia vascular periférica y ayudan a la regulación del volumen sanguíneo. Y los intensivistas que están aquí conmigo se van a dar cuenta que las resistencias periféricas juegan un papel muy importante en cuestiones sistémicas, ¿verdad? Cuando hay un choque séptico, por ejemplo, o un choque neurogénico, o incluso hasta un choque por insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se regula, perdón, el flujo capilar? Es interesante que es muy dinámico, o sea, no es algo estático y sencillo. Está regulada por una cantidad de factores neurogénicos, como por ejemplo la norepinefrina, actividades miogénicas del músculo liso, y hay cambios con la presión arterial. Y por supuesto, hay pequeñas células endoteliales que cuando su disfunción crea un problema y el inicio de algunas enfermedades. Por eso cuando estamos viendo los cambios a nivel capilar, a mí me llama mucho la atención, porque es algo muy dinámico y ya es algo molecular. No solamente se va a permitir la disolución o la mezcla de sustancias liposolubles, pero también hidrosolubles y también el intercambio de proteínas plasmáticas y otras macromoléculas como minerales, que son parte del intercambio en cada una de esas capas. Por eso es importante entender la circulación anatómica microvascular que nos va a dar una idea de lo que ocurre. Noten ustedes las diferencias que hay entre una y otra. Las capas externas, las capas medias, las capas íntimas y el lumen, cómo se va distribuyendo esa sangre que lleva pues una cantidad de sustancias de todo tipo, o sea, no solamente son células, pero que se van a dar una sumatoria cuando se tiene que ver una enfermedad de tipo sistémica. Por eso no podemos aislar una enfermedad de una especialidad. Y como siempre he dicho, voy a respetar a nuestros amigos reumatólogos que se han dedicado a específicas enfermedades, pero nosotros que somos clínicos y nos dedicamos a otras áreas más generales, como son la medicina interna, medicina familiar o medicina general, y ya luego empezamos a dividirnos en especialidades, pero qué importante es conocer la anatomía del lecho unguial, ¿verdad? Donde los capilares en forma de U nos van a dar la parte ascendente y descendente de esto que estamos describiendo, que conocemos como los capilares. Realmente la parte arterial sería la parte ascendente, la parte venosa, que sería la parte descendente o eferente, y por eso es importante conocer cuál es la densidad capilar, que ya la vamos a hablar un poco más en detalles, donde lo que habla es la cantidad y el número de asas capilares. Entonces se considera en un campo de imagen digital entre 8 a 14, unos dicen hasta 15, pero de 8 a 14 es el promedio, y eso se cuenta por milímetro. En cuanto al diámetro, podemos decir que cada capilar está midiendo en esa parte 20 micras del lado arterial y 25 micras de la parte venosa. Recuerden, la parte venosa es más gruesa porque se está ramificando para formar las venas grandes. Las arterias vienen de mayor calibre a menor calibre, ¿verdad? Del corazón hacia afuera, hacia la periferia. Entonces, esa distribución homogénea que hay nos permite que no haya áreas sin avascularidad. Es decir, tiene que haber vasos que conecten cada tejido, cada célula.
Esa transparencia es el arreglo simétrico que tienen los capilares y la profundidad es la cantidad que podemos ver hacia adentro del tejido, es decir, de 1 a 2 milímetros, como de 1000 a 2000 micras, ¿verdad? Entonces, estas son las variaciones que vamos a ir teniendo y que debemos de aprendérnoslas muy bien, manejarlas para cuando empecemos a hacer los reportes. Entonces, no voy a ahondar mucho en cuanto al flujo capilar, cómo se da, pero yo pienso que esta es una forma que ustedes lo pueden ir viendo en sus presentaciones donde pues todas las células que se van a acumular y que van a pasar a través de un capilar es enorme. O sea, es increíble lo que puede estar pasando en esas pequeñas paredes donde hay conformaciones que nosotros no nos podríamos imaginar. Y noten ustedes que todo tiene una dirección, es decir, no puede haber algo revertido. Cuando se empieza a revertir el flujo sanguíneo, es cuando empiezan a haber dilataciones, tortuosidades, megacapilares y otras descripciones morfológicas que vamos a ir abriendo. Pero noten ustedes lo intrincado que es y maravilloso poder conocer nuestro cuerpo y ver cómo están organizadas todas esas valvulitas que permiten que la sangre fluya de un lado para otro. Entonces, esta es la maravilla de lo que vamos a seguir aprendiendo de una forma sistematizada. Entonces, la forma anatómica del capilar, pues creo que lo había mencionado, y siempre va a estar a 90 grados en relación a la piel. Así que si usted hace un ángulo perpendicular, usted sabe que estamos hablando de 90 grados. Entonces, lo puede usted prácticamente decir, entonces el capilar está a 90 grados en relación a la piel. Pero el asa del capilar puede ser visto realmente. O sea, lo que vemos cuando estamos viendo la capilaroscopía es que estamos viendo el asa del capilar. Entonces, se dice que hay de 1 a 3 capilares por papila dérmica. Recuerden ustedes las capas de la piel. Y esto también es muy importante poderlo irlo viendo, ¿verdad? Porque aquí tenemos la papila dermal, ¿verdad? Entonces, al introducirnos hacia adentro, vamos a poder observar la red capilar, pero no es tan así tan sencilla como lo tiene esta ilustración. Sin embargo, vamos a poder observar la longitud de la última fila de los capilares. Entonces, cuando usted está viendo el capilar en esta parte, lo que está observando es la última fila. Los de abajo usted no está si están atrás, están adelante, porque muchas veces lo que estamos viendo es prácticamente lo que resalta en la última parte y sobre todo esta sección, que es muy importante que la vayamos reconociendo desde un principio. Entonces, al nosotros poder determinar todo esto, estamos viendo la dermis reticular, que es donde se encuentra la mayor cantidad de los vasos. Entonces, los capilares en realidad son vasos microscópicos que conectan a las arteriolas con las venas. O sea, hay una conexión directa, ¿verdad? Y que se va a transferir por la asa ascendente o la arteriola, la asa descendente o deferente, la vénula, y entonces vamos a poder nosotros tener esa visualización de lo que se le llama capilar o la asa del capilar, que es lo que vemos realmente como la última parte, o la última fila, vamos a decir, de la línea de los capilares. Entonces, el flujo de la sangre de las arteriolas que pasa a través de las vénulas, entonces le vamos a llamar a esto los capilares o microcirculación. Entonces, la microcirculación capilar no es más que la estructura de cómo fluye la sangre de un lado hacia otro. Entonces, nuestro creador, en su sabiduría, pues lo ha dejado tan eh, detallado y tan estructurado, no hay pierde. Entonces, noten ustedes cómo se conecta desde una arteriola con una vénula. ¿Por qué? Porque esta es una sangre oxigenada, por eso es roja esta figura, y la sangre que va perdiendo el oxígeno, entonces se va poniendo morada o cianótica, o hay una desconcentración
en relación a la cantidad de oxígeno o partículas que se mezclan con los glóbulos rojos. Por eso las venas aparecen más verdes, moradas a la vista y superficie de la piel. Véanse los que puedan verse en sus venas. En cambio, no podemos ver las arterias porque están más profundas, porque son protegidas por los tendones, por eh, vamos a decir, eh, los tejidos más profundos. Es decir, siempre hay protección porque si uno se corta una vena, pues generalmente no le pasa nada. Pero si se corta una arteria, hay problemas, ¿verdad? Porque esa está directamente ligada al flujo del corazón. Entonces, nosotros tenemos que entender, pues, que estos pequeños vasos, que son los capilares, están contenidos en un espacio muy pequeño. Entonces, los canales o vías preferenciales, pues representan una vía directa entre una metaarteriola y lo que es la vértebra postcapilar. Entonces, una vez que esto se inicia, los capilares están rodeados por células musculares lisas que son los esfínteres precapilares. Por eso pueden aumentar el tono eh, simpático o lo que le llamamos nosotros todo el sistema adrenérgico, ¿verdad? O colinérgico, que hace disminuir o aumentar el flujo sanguíneo aún a esos lugares. Por eso cuando a alguien se le baja la presión, pues las partes distales se ponen frías, ustedes pueden ver, se ponen, empiezan a perder color rosadito y se ponen moradas y hasta pálidas, ¿verdad? Entonces, porque a medida que se conservan la circulación en órganos principales como el cerebro, ¿verdad? Órganos importantes del cuerpo, el mismo corazón, ¿verdad? Por eso los infartos causan una disminución de la circulación al mismo músculo cardíaco. Entonces, cuando llegamos a nivel de los capilares, prácticamente estamos en una parte, ya en la parte venosa, vamos a decir, las células de aquí, pues hay una sola capa, ¿verdad? Y imagínense, para hacer paso a lo que son los eritrocitos. Entonces, hablando de los capilares, pues tenemos tres tipos, ¿verdad? Prácticamente lo que se llaman los continuos, los fenestrados y los sinusoides. Como su palabra pues lo menciona, ¿verdad? El continuo, pues si ustedes pueden ver, está mantenido de una forma que no hay espacios o poros donde se pueda filtrar algo. El fenestrado, ustedes lo pueden ver, que tiene bastantes poros como para filtración. Y pueden ver que está también el sinusoidal, que está como serpentineado, ¿verdad? En cierta manera, eh, el sinusoide va a tener poros más grandes. Entonces, veamos la parte de los capilares continuos. ¿Por qué? No tiene poros, son muy sellados. Esto lo vamos a encontrar en los músculos, los pulmones, porque son tejidos muy especializados, que no permiten el paso de muchas cosas, ¿verdad? Incluso el tejido adiposo, las células de grasa, pues son bien apretadas porque mantienen un calor, ¿verdad? Por eso nos dan esa energía. Y los músculos, pues igual, mantienen, pues son los espacios muy cerrados. Y además tenemos, por ejemplo, los capilares fenestrados, son los que van a tener filtraciones, ¿verdad? Estos ya son, los poros son de 50 a 80 micras. Entonces, por ejemplo, el riñón, ¿verdad? Que tiene una cantidad de filtración. Imagínense ustedes, el riñón eh, está en una capacidad de recibir el 25% del gasto cardíaco de nuestro cuerpo. Es maravilloso. Entonces, los intestinos que tienen una constante eh, flujo de secreciones, intercambio de sustancias, desde la comida que ingerimos hasta las excreciones exócrinas y endócrinas que hay de parte del intestino, como las glándulas endócrinas también. Entonces, este tipo eh, de capilares, pues son diferentes, más especializados. Y si nos vamos a los capilares sinusoides, pues son capilares donde tienen poros muy grandes, porque va a haber un intercambio transcelular e intercelular. Y miren, los intercambios son bien pequeñitos, ¿eh? Entonces, en este caso, por ejemplo, la médula ósea, el vaso, el hígado, la corteza adrenal, porque generan ciertas sustancias especializadas como hormonas,
etcétera. Entonces, aquí podemos ver pues esta categoría de los tres tipos y, y podemos ver cómo estos capilares, ¿verdad? En la parte de arriba lo vemos porque aquí está la uña. Ustedes ven lo que llamamos cutícula y abajo de la cutícula es donde empezamos a ver los capilares, porque es ahí donde nos vamos a concentrar para ver. Aquí hay un aumento en la parte B, ya hay un aumento de los capilares y se pueden ver pues con otro color, porque muchas veces dependiendo de la concentración de la hemoglobina, la piel, la transparencia de la piel, lo delgado, pues así es como vamos a poder ver. Y también pues un buen aparato que podamos enfocar. Entonces, cuando bajamos un poco más al sistema venoso capilar, o lo que vamos a conocer como el plexo subpapilar, me disculpo que estas imágenes son en inglés, pero yo les voy a estar explicando aquí. Eh, Como estamos viendo en la papila de la piel, ¿verdad? Y los capilares van a emerger para que usted nos pueda ver la parte distal. Entonces usted puede ver aquí cómo se une la parte arteriolar con la parte descendente, ¿verdad? La parte ascendente y la parte descendente. Lo que pasa es que, pues como son dos planos, ¿verdad? Ustedes pueden ver el estrato córneo de la piel, la epidermis, ¿verdad? Y luego empieza a ver las papilas, o sea, las papilas dérmicas. ¿Ok? Entonces, cada papila de la dermis o la área reticular que correspondería a esta zona, usted va a poder ver ese plexo venoso. No siempre se ve ese plexo venoso en los pacientes en general. Se dice que hasta un 30% de la población se le puede ver. O sea, que si usted no lo ve, no quiere decir que el paciente esté mal. Simplemente es la forma que así la naturaleza de Dios lo ha dejado. Entonces, los vasos superficiales que están conectados al plexo arterial interno y que forman la parte aferente de los capilares. Posteriormente, esto va a quedar perpendicular a la papila dermal. O sea, recuerden el ángulo de 90 grados que les mencioné. Y la parte eferente, que es lo que va a incorporar eh, en la manera superficial al plexo venoso, porque se están uniendo para poder mantener el intercambio que va a haber de sangre. Que usted empieza a llegar a los lugares más distales del sistema, de un circuito tan cerrado como es pues, la circulación cardíaca o la circulación sistémica, como queramos llamar. Entonces, cuando hablamos del plexo subcapilar, estamos hablando de una red vascular a la base, que es lo que hace el drenaje, es decir, para tanto descargar lo que se trae y recibir lo que está sucio y poderlo intercambiar. Pero, claro, no nos metemos aquí mucho con el sistema linfático, tal vez vamos a tener oportunidad después de hablar sobre eso más adelante, porque sería confundirlos un poco, ya que los linfáticos no se pueden ver directamente como estamos viendo en los capilares, porque recuerden, vemos una partecita nada más, ¿verdad? A través de la imagen. Entonces, en el nacimiento nosotros tenemos que se puede observar y progresivamente van creciendo esto de los capilares para poder tener una mejor visibilidad. Entonces, el flujo capilar en la zona subpapilar especialmente es más despacio, o sea, es más lenta que en los capilares, en la asa. O sea, el flujo aquí fluye más lento comparado a esta parte. Y note lo rojito que se ve, precisamente por eso, porque hay mayor presión intracapilar y aparte porque la sangre viene con esa concentración de oxígeno que nos lleva a una saturación del 100%. Más adelante hablaremos cuando el licenciado Alexis hable sobre la oximetría y también el doctor Manuel nos hable sobre la parte de oxigenación tisular y la oxigenación a nivel de las células o de los vasos. Entonces, eso es muy importante poderlo ir conociendo. Entonces, el flujo sanguíneo siempre va a ser más lento en la parte subpapilar que en la parte de los capilares o de las asas capilares, en estas secciones, ¿ok? O sea, lo azul es más lento que lo rojo, ¿verdad? Y además, cuando el flujo capilar se disminuye,
¿verdad? Siempre va a ser una de las cosas que va a ser más afectado, pues siempre es la parte subpapilar, o sea, la parte venosa. Por eso cuando hay un colapso, ¿verdad? A nivel sistémico, pues siempre se trata de preservar la parte arterial, porque es la que lleva el oxígeno, y cuando ya no hay eso, pues entonces imagínate, el resto causa una dilatación. Entonces, cuando hay una disminución del flujo, esta condición la conocemos como una dilatación prominente del plexo, ¿verdad? Subpapilar. Por eso ustedes van a ver siempre más amplio el retorno a la sangre, porque esta sangre tiene que volver otra vez supuestamente a la parte pulmonar y posteriormente, o sea, pasa por el corazón, luego el corazón la bombea al pulmón y del pulmón sale otra vez a la circulación sistémica, que es lo que hemos visto con el doctor, el cardiólogo, ¿verdad? Bien, qué importante o qué implicación vamos nosotros a ver cuando describimos a un capilar. Hay muchos parámetros que se dan y tenemos que aprenderlos, desde la distribución hasta su forma, la densidad, las dimensiones, las distancias intercapilares y, por supuesto, las áreas avasculares, la orientación del capilar y el plexo subpapilar. Como ustedes pueden ver, son 8 categorías que han sido bien descritas por los médicos que se dedicaron a estudiar esto. Entonces, cuando vemos una cantidad de capilares que parecen como una asa, eh, en las personas, vamos a decir, sanas, los capilares y su distribución, pues realmente no cambian en tiempo, ni mucho menos hay diferencia entre un sexo y otro, simplemente mantienen un patrón similar a través de la vida. Entonces, eso es bien importante que nosotros lo entendamos cuando estamos viendo los capilares, ya sea que vemos, perdón, en un dedo o en otro, ¿verdad? O sea, vamos a concentrarnos en las papilas y que mantiene el patrón, o sea, la uniformidad y a la vez también su regularidad nos dice la maravilla de cómo esto fue planificado por alguien que creó y que no se vino nomás a salir de la noche a la mañana. Bueno, vamos a ver lo que es la distribución capilar. Esto es bien importante porque debemos de entender que el cuerpo humano y sus asas capilares están perpendiculares a la superficie. Eso ya lo pudimos ver, un ángulo de 90 grados. Entonces, esto viene a ser parte de lo que es el hecho unguial, ¿verdad? En esta zona. Entonces, cuando usted está en esta zona, ¿verdad? Observando con el capilaroscopio, usted va a empezar a ver imágenes similares, que sé que no se pueden ver totalmente, pero lo vamos a ir viendo cuando lo hagamos en la práctica. Entonces, esa distribución homogénea y ordenada es lo que se conoce como la distribución, porque están arregladas de tal manera que quedan en paralelo y son regulares. Hay distancias muy pequeñas entre la parte ascendente y la parte descendente de las ramas de las asas. Entonces, cuando hay cambios eh, normales en la distribución del capilar, podemos ver que los capilares no están en una sola línea, o sea, una más alta, otra más abajo, otra al lado, otra atrás, otra adelante. Tenemos que empezar a ver todo eso. Y además, las pequeñas áreas, ¿verdad? Que existen menos de 500 micras, muchas veces tal vez no hay capilares que están ahí, pero que no los vemos. Entonces, sí pueden estar cercanas como capilares que están en una colección de un grupo de capilares. Entonces, muchas veces podemos ver que la distribución se altera y que a veces la heterogeneidad de las formas de que tienen los capilares van cambiando y puede haber hasta una irregularidad en la orientación, hacia qué lado están apuntando, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a ver eso. Es lo que conocemos como la parte de distribución. Y tenemos que aprender que esto se distribuye a través de milímetros. Mire, no voy a
entrar en tantos detalles porque, pues, o sea, este curso, más que básico, es una introducción realmente, porque llegar a conocer cada eh, punto importante que se da, eh, estos son la forma como los reumatólogos empiezan a categorizar la distribución de un capilar por milímetro, ¿verdad? Entonces, se dice que un estado A, un estado B, un estado C, y entonces tienen sus diferentes áreas, como el área cero, el área uno, y todo tiene que ver si el capilar está regularmente, todo bien organizadito, bonito, pues entonces estamos hablando de un 100%. Si es uno es porque el capilar está un poco irregular. Cuando vamos a un estado B, entonces el capilar está desarreglado en menos del 50%. Pero cuando vemos que hay más del 50% de los que están desarreglados, entonces hablamos de un estado 3, o sea, un estado B, 3. Y un estado C es cuando hay el 4, por ejemplo, que hay pocos capilares. Y en el 5 estamos viendo que ya se empiezan a crecer los capilares y tenemos capilares muy grandes, entonces, pero están distantes, o sea, no están tan compactos. Y el 6 es cuando usted ya casi no ve capilares realmente, ¿verdad? Porque se ha desaparecido, hay isquemia a nivel capilar. Entonces, en cada uno de estos partes, usted puede ir categorizando un capilar normal. Por eso les decía, tenemos que aprender a medir matemáticamente y ver, ¿verdad?, los diferentes estados, diferentes tipos de capilares que se van dando. Aquí, por ejemplo, en la parte de abajo podemos ver una gran separación. Solamente vamos a ver 4 capilares. Aquí podemos ver muchos capilares, pero no sabemos si están atrás, adelante. Solamente vamos a poder ver los que más resaltan y la última línea. Y podemos ver variedad de capilares, algunos son irregulares, unos están aumentados o dilatados en la parte descendente, que es la parte eh, eferente o vénula, y otros estarían quizás aumentados en la parte ascendente. Uno de estos tiene una dilatación así exactamente, o simplemente están dilatados simétricamente o cuando aparece un capilar grande. Esto es una figura esquemática nada más, que la vamos a ir notando más adelante. Entonces, las formas capilares, o sea, la morfología es algo bien importante que hay que aprender. Entonces, generalmente lo que vamos a ver en una palizada de capilares es que están ordenados como una herradura, una herradura invertida, y pues podemos ver desde 8 dijimos, ¿verdad? En un campo, o sea, estamos hablando de la pantalla de donde estamos viendo. No nos estamos refiriendo al espacio chiquito, sino a toda la pantalla, pero cuando tenemos medidores, como los software que ahora vienen. Entonces, en esta imagen, pues podemos ver que estos capilares no se ven normales, se ven tortuosos. Entonces, la tortuosidad es una de las cosas que debemos de empezar a aprender y pues no toda tortuosidad es anormal, ¿verdad? Vamos a verlo un poquito más adelante en la forma, porque luego tenemos que aprender a hablar. Me voy a saltar a la parte de la dimensión del capilar. ¿Por qué? Porque en la dimensión del capilar usted va a aprender lo ancho que tiene que ver la parte de la asa. Esta parte es crucial porque aquí es donde se va prácticamente a determinar la arteriola que está prácticamente convirtiéndose aquí en una vénula. ¿Por qué? Porque esta es la sangre que lleva el CO2 y esta es la sangre que lleva el O2, o sea, el oxígeno, para poder intercambiarlo, obviamente, entre cada célula que está alrededor del tejido. ¿Ah? Entonces, tenemos que aprender las medidas del diámetro de esta parte, de aquí hacia arriba, y aquí hacia el otro lado, que se llama la anchura del ápice o de la parte apical. También tenemos que saber las medidas que van del diámetro del capilar, ¿verdad? Como también tenemos que conocer la anchura de los vasos, las vénulas, ¿verdad? Esta parte.
Y también tenemos que saber cuánto mide el ápex en su parte superior, el diámetro del asa, ¿verdad? También es importante. Y la altura de lo que tiene ese diámetro. También vamos a conocer aquí la parte de la longitud que existe de la parte basal hacia la parte superficial, ¿verdad? Donde dijimos que esto se mantiene en un paralelo a la piel. Entonces, si nosotros vemos esta dimensión de un capilar y del asa, de lo que estamos observando en la capiloscopía, es esta parte prácticamente, ¿verdad? Entonces, claro, a veces logramos ver algunas partes más hacia abajo, pero lo más importante es poder determinar, claro, todo dentro de lo que es el esquema digital, pues lo vamos a tener que aprender, pero aquí vienen varias cosas, ¿verdad? Y qué es lo de la dimensión, que tiene que ver con los diámetros, ¿verdad? La parte de las longitudes, tanto en este plano horizontal como en el plano vertical. Bueno, te digo, esto es bastante, eh, a veces sencillo explicarlo, pero también de comprenderlo no tanto. Entonces, cuando combinamos la altura, perdón, lo ancho y la altura del capilar normalmente, nos indica la salud y la condición de la persona. Así que la capiloscopía viene a ser importante cuando nosotros podemos entender eso, que un individuo normal, ¿verdad? Cuando empieza a elongarse el capilar, es decir, empieza a estirarse y usualmente esta persona sufre de hipertensión. Miren qué interesante esto. Y probablemente de arteriosclerosis, que para el cardiólogo esto debe ser una motivación de estudio, como al pulmonólogo, que todo está relacionado con la circulación. Entonces, un capilar corto a veces nos habla de una insuficiencia cardíaca. Entonces, capilares pequeños, insuficiencia cardíaca. Capilares largos, una persona hipertensa. Entonces, aunque no sepamos todavía a nivel sistémico que esa persona tenga alta presión, ya podemos determinar que esa persona está a riesgo de hipertensión. Y también podemos ver cuando empezamos a tratar a un paciente, que empezamos a bajar esa presión, porque realmente muchas veces no sabemos el por qué se sube la presión. Solamente tratamos el síntoma, alta presión, leemos números, pero la realidad es que está pasando a nivel capilar, que es ahí donde empieza todo, porque va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. O sea, la circulación venosa va de abajo hacia arriba. La circulación arterial va de arriba hacia abajo. O sea, anatómicamente, cómo se distribuye el flujo sanguíneo. Entonces, al empezar a poner todas esas cosas en perspectiva, nos permite entender esto de la hipertensión. Ahora, veamos algunos aspectos interesantes de la dimensión del capilar. Ustedes pueden ver la longitud, el eje más grande, ¿dónde se encuentra? Es en esta parte superior, ¿verdad? Y el eje más pequeño es este, ¿verdad? O sea, el eje más grande, el eje más pequeño, ¿verdad? Porque es la forma como se está viendo el capilar. Y puede ver lo ancho del capilar, todo lo que va a ocupar en un espacio. Entonces, eso es bien importante. Y luego la longitud del capilar. Entonces, los capilares en su anchura están relacionados a la edad. ¿Qué quiere decir? Que los adultos y los niños más grandecitos van a tener capilares más delgados que niños más jóvenes, ¿verdad? En otras palabras, el adulto y los niños, pues, vamos a decir que son ya de tipo prekinder o que van a la escuela, pues ellos tienen capilares más delgados que los niños, los infantes, que están en crecimiento, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender lo que es la anchura mediana del capilar, o sea, que es el valor máximo de los diámetros en la parte de los tres, en la amplitud, o sea,
todo lo que tiene que ver, toda esta amplitud. Entonces aquí hay una parte, aquí hay otra parte, aquí hay otra parte. Entonces todo eso tenemos que conocer qué tan amplio debe de ser y lo vamos a describir en la longitud de 1 milímetro, como estemos midiendo a nivel microscópico. Ahora, también tenemos la longitud media del capilar. Esta se va a determinar midiendo por lo menos, dice, 3 partes visibles, ¿verdad? De un capilar relativamente al plexo de la vénula. Entonces, así que no se me vayan a confundir porque esto empieza a ser confuso cuando empezamos a ver detalles. Por eso les digo que estudiar esto desde un punto de vista reumatológico no es tan sencillo como verlo desde un punto de vista anatómico general y sistémico. Entonces, porque los reumatólogos se dedican a eso, pues lo entienden bien. Pero nosotros quizás no nos hemos acostumbrado a ver este tipo de medidas y sobre todo los conceptos. Entonces, la longitud de un capilar, tanto en el cuarto y en el quinto dedo, siempre van a ser de mayor eh, exactitud, o vamos a decir, de valoración que los otros dedos. Por eso usamos el cuarto y el quinto dedo para poder examinar mejor. El meñique no es tan adecuado porque el problema es que es más gordito, entonces cuesta más la penetración y la observación de los... Se puede observar, pues. Yo no me he puesto a observar mucho los dedos gordos porque de que aprendí me dijeron este y este, ¿verdad? Y entonces, si son consistentes el flujo y lo demás, ¿por qué me pongo a... O sea, no lo he hecho porque soy reumatólogo, simplemente me dio curiosidad aprender a ver lo que había debajo de esa circulación y de ese tejido. Entonces, el diámetro medio de la parte arterial o del venoso siempre está definido con un valor de la parte arterial y la parte venosa en las secciones de su mayor amplitud, o sea, de su mayor diámetro. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos eh, señalando acá arriba? ¿Verdad? ¿Ve? Aquí está, desde esta parte hasta esta otra parte. ¿Ah? Entonces, esto contiene el mayor amplitud del vaso, pero también tenemos que aprender el axis. El axis es la forma como se da, perpendicular a la piel, ¿verdad? Y paralelo también al plexo venoso. Entonces, y el axis pequeño, para que ustedes vayan entendiendo. O sea, lo que pasa es que cuando lo vemos solamente en figuras, no es lo mismo verlo ya en el aparato. Entonces, todo esto suena como chino, pero ni modo, lo tenemos que explicar y decirlo. Entonces, hay hasta la forma eh, del área capilar, donde hay fórmulas que se tienen que calcular. Miren, no se preocupen ahorita por eso no tiene sentido hasta que ustedes no empiecen a ver el capilar con mediciones estrictas. Así que no se angustien, pero sí conozcan los conceptos de lo que es la anchura, ¿verdad? La longitud, estamos viendo aquí longitud, la amplitud o lo que se llaman los diámetros diferentes en diferentes áreas y secciones, sí lo tienen que saber, ¿verdad? Entonces es importante que la amplitud o lo que es la anchura se refiere a la parte más amplia del capilar, sobre todo en el asa, o sea, en esta zona que estamos mostrando acá. Y también lo que es esa amplitud de la asa es la máxima amplitud o la amplitud total, ¿verdad? Como lo tendríamos en esta sección acá, que es donde estamos viendo las medidas, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender. Entonces, este señor Marik, ¿verdad? Él desarrolló todo este sistema porque lo estudió por muchos años y ha dado patrones. Entonces, él define como un capilar aumentado o engrandecido aquel que tiene de 4 a 10 veces más el tamaño de un hospital. A veces las mediciones pueden ser directas, cuantitativas y semi-cuantitativas, que eso lo podemos explicar después, no es tan importante ahorita, pero entre 90 a 150 micras, ¿verdad? Que podrían ser 0,090 a 0,150 milímetros, ya un capilar podría ser en grandes. Entonces, y eso no lo determina usted
con el ojo, lo va a determinar con las medidas que hay este, del software que viene ya adaptado a los capilares. Entonces, cuando estamos hablando de cómo puede crecer un capilar o el asa de un capilar, vamos a decir que puede ser, está engrandecido la parte aferente, la entrada, la arteriola, la parte eferente o la vénula o de salida, o pueden estar engrandecidas las dos cosas, la parte apical del capilar. Entonces, eso es significativo, sobre todo en enfermedades donde podemos encontrar la escleroderma, los tejidos, las enfermedades del tejido conectivo y algunas como dermatomiositis. Entonces, pero como ahora esto ha ido aumentando más en las categorías, ahora se está hablando de unos scores, ¿verdad? Con inteligencia artificial. Todavía lo va a poner mejor porque entonces nos va a dar ya predeterminados ciertas numeraciones, pero si entendemos estos conceptos que pues a estos médicos les costó describirlo y aún no teniendo toda la tecnología. Entonces, cuando estamos viendo la longitud del capilar, es la distancia entre la parte del ápex de un capilar con donde la asa del capilar ya no es visible. O sea, ustedes van a poder ver la herradura del capilar, o sea, la parte superior con la parte que ya no pueden ver. Eso es lo que se considera la longitud, tanto del capilar y también la altura del capilar. O sea, qué tan alto es este capilar. Desde aquí hasta acá, ¿verdad? Altura o longitud viene siendo lo mismo. Entonces, cuando empezamos a medir, se dice que el límite superior de la longitud de un capilar total anda entre 92 a 295 micras y el valor medio es 240, podemos decir 240 a 38, entonces 40 a 250, los rangos que nos dan. Entonces, estas numeraciones, créanselo o no, hay que aprenderlos y son preguntas de examen, porque pues, o sea, no podemos obviar, estos son, ha sido muy bien estudiado, por eso es que les digo que necesitamos entender todo eso. Una tomadita. Veamos entonces ahora eh, esa longitud de 300 micras, cuando están mucho más grandes que esa cantidad, le vamos a llamar megacapilares, porque están largos y grandotes, por eso son megacapilares. Fisiológicamente, una persona idéntica, pues por sus dedos, van a tener la longitud similar, lo cual pues sí, va a variar de persona a persona por su estado de los dedos. Unos dedos grandotes o dedos chiquitos, pues no esperamos encontrar la misma longitud, pero cuando un vaso tiene mayor de 300 micras, pues estamos hablando de un megacapilar. Los diabéticos tienden a tener capilares cortos, imagínense. Así que esta es pregunta de examen. O sea, ¿dónde están los capilares más cortos? Pues en los diabéticos, que pueden tener hasta 10 micras de longitud. Entonces, incluso hay una forma que se le llama la nariz del elefante o una caja o pecera, ¿verdad? Donde usted puede ver muchos pececitos. He podido ver en algunos pacientes esa forma. No es tan común encontrarla, pero en los diabéticos se ve, o sea, es algo distintivo. Entonces, por eso los que aquí son endocrinólogos, pues esto les va a traer mucho interés en conocer la forma de esos capilares. Entonces, los métodos que se usan para medir los capilares, pues tienen que no solamente ver lo ancho y la longitud, pueden ser de una manera medidas manualmente o de una manera automatizada como vienen ahora los diferentes software, ¿verdad? Que se ven con los nuevos capilaroscopios. Yo, honestamente se los digo, lo he hecho a ojo de buen cubero porque mi aparato no tiene la parte de medir digital. O sea, yo siempre vi, bueno, este es grande, este es aumentado y así he ido aprendiendo. Pero ahora yo quiero aprender más con ustedes la parte más digital porque ya lo hay. Lo que pasa es pues los capiloscopios son más caros, pero son más, le voy a decir,
beneficioso tener esos, sobre todo si usted se va a dedicar a hacer una técnica como esta, ¿verdad? Entonces yo lo empiezo a aprender de una manera pues sencilla y a la vez también pues no me lo enseñaron de esta forma, sino que yo lo he ido investigando, lo he ido compartiendo y lo he ido aprendiendo de otros y lo que leo en la literatura. Por eso toda esta información está sacada de revistas médicas, ¿verdad? Donde hay pues toda esta información. Y que a veces es complicado cuando uno nunca ha tenido un conocimiento de esto y que se lo enseña de esta forma. Entonces aquí ya podemos ver y vamos a ver los diámetros de lo que son la asa aferente, ¿verdad? O sea, esta es la asa aferente, el diámetro de la asa eferente, ¿verdad? Donde pues tienen unas medidas diferentes. O sea, aproximadamente la parte arterial o arteriolar es de 7 a 17 micras, con un valor promedio de 11 a 1,8. O sea, estas son medidas no mías, son medidas de los especialistas que se han dedicado a esto. Entonces, lo normal de un diámetro venoso puede ir de los 11 a los 20 y de el promedio de 15 a 2 puntos. Ahora, dice, pero ¿cómo voy a aprender todo eso? Bueno, ya les digo que todo esto se va aprendiendo con el tiempo y los software ya vienen adaptados para que usted pues tenga esas medidas, se las da pues automáticamente. Pero eso es un arte, como cualquier área. Así que no se espante, ¿verdad? Son numeraciones nada más. Y tampoco los voy a torturar a ustedes con cada número. Simplemente aprendan las cosas principales, ¿verdad? Por ejemplo, la asa arterial, que es más delgada, y lo que es más ancho, como es el asa venosa, y al conectarse en su parte apical, en este caso el ápex, la parte superior, ¿verdad? Esto es lo que realmente uno observa. Y esto representa una asa capilar única o singular, ¿verdad? Es decir, usted no está viendo dos capilares aquí. Lo que está viendo es la unión arteriolar con la unión venosa para formar el asa capilar, que es lo que realmente es nuestro enfoque. Claro, todo es importante, desde la anchura, los diámetros, incluso la parte interna y la parte entre cada capilar y otro capilar. Ya tenemos que aprender esas distancias, ¿verdad? Bien, el diámetro capilar es importante en la parte superior y el asa, porque es donde se confluye la parte arterial, la parte venosa. Entonces, aquí tenemos el diámetro interno, ¿verdad? Que es esta parte de acá, que es la distancia entre la parte aferente, que es esta, y la parte descendiente o eferente, ¿verdad? Entonces, eso se mide aquí como lo estaba mostrando la figura. Esto se llama pues la distancia que hay entre ambas ramas o asas, ¿verdad? Después tenemos el diámetro del asa, ¿verdad? Es importante entender el diámetro del asa aquí, ¿verdad? Entonces, en esta sección estamos teniendo ese diámetro, ¿verdad? Pero también tenemos que ver la altura de ese diámetro, ¿m? En esta sección. Y por eso podemos ver la parte más amplia del ápex, del ápice, ¿m? Que es la combinación de la parte venosa y la parte arterial. Ahora bien, eh, es importante, ¿verdad? Medir eso, porque el ápex se le puede llamar el diámetro apical, la asa apical o el ápice del asa, y entonces, y es lo que se llama la parte transicional, porque es lo que decía, es la conformación pasando de la arteria o arteriola, perdón, a la vénula, ¿verdad? Entonces, el límite normal está entre 8 a 21 micras, ¿verdad? Luego la parte media del valor va desde los 17 hasta los 2,12 micras. Entonces, son medidas que el que las estudió pues tuvo que tener la paciencia, yo no lo hubiera tenido, realmente, para estar midiendo tanto capilar y que se mantenga ese rango. Entonces,
lo que se llama la anchura del ápex, ¿verdad? Es la parte máxima abierta del espacio que se mide en el ápex o la parte apical del capilar. O sea, es decir, el ápex, ¿verdad? Como estamos viendo acá, ¿m? Y la anchura, ¿verdad? Es esta parte, o sea, incluye las dos partes. Entonces, cuando empecemos a ver lo grueso que están, así que vamos a ir pensando ya en la amplitud, ¿verdad? De lo que hay de aquí para acá, de aquí para acá, y en un megacapital. Entonces, lo mismo vamos a ver en la parte basal, ¿verdad? O sea, todo esto es lo que sería el sistema venoso en la parte descendente. ¿No? Cómo se va amplificando ya cuando tengamos un capilar simétrico, no solamente está aumentado el ápice, está aumentado las asas, las ramas ascendentes, descendentes. Entonces, tenemos una combinación de muchas cosas. Entonces, hay que ir aprendiendo todo eso, cómo se van numerando y cómo se van describiendo. Entonces, cuando hablamos, pues, de una dimensión del capilar, nos estamos refiriendo a la longitud, la anchura y los diámetros en sus diferentes posiciones que vamos a ver a lo largo de el score de un sistema que pues lo siguen tanto los reumatólogos como los especialistas de capilaroscopía. Entonces, eh, hay varias tablas que podrían dar como puntos de referencia y que van a dar, pues, por ejemplo, este es uno de los más, Coning, creo que es uno de los mejores referentes en cuanto a eso, porque un punto cero es que el capilar está normal. Le damos un punto uno cuando los capilares tienen un diámetro dos veces más que el normal. Y hay dos puntos cuando el capilar está aumentado, ¿verdad? O elongado, dos veces, menor de dos veces, pero menor a cuatro veces. Entonces, del diámetro normal de un capilar, que ya lo hablamos, cuánto es el diámetro. Entonces, así que esas numeraciones, créanme que hasta yo a veces me confundo porque, pues, o sea, pero cuando he tenido la oportunidad de ver un capilar con un capilaroscopio de otros que son más técnicos o que tienen el sistema de software, pues es mucho más fácil poderlo medir que cuando lo estamos haciendo al ojo de buen cubero, o sea, el método directo, pero del ojo, pues, ¿verdad? O indirecto, podría decir. Entonces, cuando hablamos de punto 3 o cuántos puntos le estamos dando a ese tipo de capilar, entre más largo sería que tenga cuatro veces más del diámetro normal. Entonces, ustedes pueden ver pues que un capilar largo es inversamente a los puntos, es decir, un capilar eh, cero, ¿verdad? O de puntaje cero en el score sería un capilar normal. Un capilar que esté con mayor elongación, ¿verdad? Se le va a dar un puntaje más alto. Entonces, es directamente proporcional, no inversamente, directamente a mayor longitud, mayor puntaje, ¿verdad? Menor longitud o normal, está cero puntaje. Entonces, cuando empezamos a ver las características, ¿verdad? De cómo se van a ir viendo estos capilares, no solamente histológicamente, en el lado derecho, pues estamos viendo una parte histológica. Aquí en el lado izquierdo estamos viendo una parte ya más delicada, cómo se ve el capilar normal, que se ve un poquito tortuoso, ¿verdad? O sea, no es que sea rectilíneo completamente, pero nos va dando su distribución y la densidad, recuerden, que habla de la cantidad de capilares. Y cuando nosotros empezamos a contar cuántos capilares hay en una área, pues dijimos que de 7, 8 hasta 14 por milímetro, ¿verdad? Entonces, la densidad se refiere al número de capilares que usted puede ver en un campo, ¿verdad? Puede haber más que 15, puede haber más que 20 o puede haber menos que 7. Entonces, todo depende de la condición del paciente.
Entonces, aquí estamos viendo, pues, comparemos a un capilar normal, donde una estandarización de magnificación es a los 200 de aumento. O sea, porque va a haber desde 10, como las lupas sencillas que usamos, ¿verdad? Para ver, leer, o algo más, o los joyeros, ya pueden, hay lupas hasta de 40, 50, no sé si hay de 100, creo que sí. Y ya los capiloscopios pues, van siendo regulados en su magnificación, pero el estándar es de 200. A mí me gusta ver a mayor magnificación, porque pues uno ya empieza a perder un poco la vista, pues te gusta ver las cosas más agrandadas. El problema es cuando agrandas más, pierdes resolución, o sea, los detalles no se ven. ¿Por qué? Porque estás viendo una pantalla, una cosita la estás haciendo grande, pero lo que está alrededor no lo puedes visualizar. Entonces aquí es importante poder ver a baja y alta resolución. Entonces, en una captura de pantalla, pues tenemos, lo bueno es que deberíamos de hacer de 2 hasta 4 campos, o sea, no solamente ver, por eso se recomienda que podamos observar 8 dedos. Yo les digo, yo casi nunca lo he hecho. O sea, lo hacen los reumatólogos porque ellos se dedican a eso. Yo me dedico a otra cosa, pero realmente haciendo esto he aprendido algo muy interesante. Entonces, eh, recuerden pues que hay que tener en mente la densidad, que es la cantidad de capilares, la morfología, si es tortuoso, si es rectilíneo, si es megacapilar. La dimensión tiene que ver con las descripciones y medidas que hablamos de sus diámetros y todo eso, su longitud, ¿verdad? Y también su anchura y, por supuesto, si hay presencia de hemorragias, que no hemos hablado de eso, ¿verdad? Entonces, un capilar normal, pues lo podemos ver bastante amplio, lo que dijimos que es la última fila de los capilares que estamos viendo. Y aquí podemos ver, pues, 1 milímetro de distancia. Entonces, cuando esto sí te lo da los sistemas ya computarizados, no te lo da mi capilaroscopio que yo tengo. Entonces estamos terminando pues diciendo que cuando empezamos a ver capilares también tenemos que ver la transparencia. Si lo vemos muy rojo, muy pálido, casi no se ve, o sea, van a haber interferencias como que hubiera una capa que te interfiere que puedas verlo, por muchas razones, desde el proceso inflamatorio y otras cosas que pues están fuera de este tema de hoy, pero la transparencia normal se refiere a lo delgado de las paredes sin irregularidades, ¿verdad? La luz del capilar se distingue claramente. La sangre circula, incluso usted va a ver la sangre corriendo de un lado para otro. Tan hermoso que se ve. Y cuando hay un estancamiento, incluso ve presencia hasta de coágulos. Eso es maravilloso. Entonces, imagínense si a nivel capilar se está dando eso. ¿Cómo no puede ser en vasos grandes, donde hay alta turbulencia, hay tanta presión intravascular como la presión que se ejerce afuera? Y por eso debe de mantenerse un equilibrio. Entonces, cuando hay un equilibrio, no va a haber liqueo, ni va a haber transferencia de cosas de un lado para otro, como son los exudados o los edemas que vemos en las piernas, en los dedos, en la cara, cuando un paciente desarrolla una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal o algún otro tipo de enfermedad. Entonces, la sangre tiene que circular de una manera sin estancarse y el contorno de los capilares tiene que ser de manera fina y continua, o sea, para poderse ver normalmente. La coloración es clara, los depósitos de hemosiderina y los eh, células rojas se van a poder ver bien. Incluso algo interesante, que entre más magnificación usted le dé al capilaroscopio arriba de los 600, usted va a poder ver las células corriendo, ¿verdad? Cómo se distribuyen. Por eso ahora podemos ver los capilares aumentados y también las células. Eso es maravilloso. Bien, ya casi terminando, podemos decir que la transparencia del capilar, pues usted podemos ver cómo la lucidez, ¿verdad? De alta transparencia, usted lo va a poder ver hasta los cambios de tonos de colores más oscuros o más claros, ¿verdad? En relación a la papila dérmica, ¿ok? Y cuando se empiezan a adelgazar y cuando hay un color donde se pierde la transparencia, ¿por qué? Porque está mal definido, no se distingue bien el flujo, el fondo dérmico es turbio, como en este caso, ¿verdad? Y también se empiezan a ver engrosamiento de las paredes. Usted puede ver, ¿verdad? Cómo se van engrosando
y va perdiendo esa claridad. Pues son cambios importantes. Entonces, pues, la anatomía del capilar es más compleja de lo que nos imaginamos. Recordemos que es el ojo de la microcirculación de lo que antes no se podía observar. Entonces, qué maravilloso es poder tener todas estas eh, enseñanzas que de otra manera no lo podríamos hacer. Bueno, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de esta plática y sus comentarios pues son bienvenidos. Muchas gracias.